Vamos a continuar nuestro camino en estas conversaciones Fitur. Seguimos entrevistando a los grandes líderes y protagonistas del sector turístico. Y en este caso queremos seguir escribiendo un nuevo capítulo de este relato que te estamos contando en estos 2 días previos justo a Fitur, acercándonos al sector naviero. El sector es un sector que ha sufrido muchísimo durante la pandemia, pero gracias al talento, al compromiso, a la implicación, a la actitud y al trabajo de todos aquellos que lo conforman, de nuevo han dado muestras que realmente se puede salir adelante reforzados, pero sobre todo siendo un ejemplo a nivel mundial. Por eso hoy queríamos traernos a uno de los grandes líderes y protagonistas en este segmento, al presidente de Balearia. Hoy queremos seguir nuestras conversaciones Fitur con Adolfo Utor. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, estamos bien. ¿Qué tal han ido las Navidades? Bueno, las Navidades a cada uno le habrá ido de una manera distinta. Concretamente, como ha habido algún virus por ahí estomacal que ha afectado a unos más que a otros, pues la verdad es que Nochebuena y Navidad regular. Me desquité en Año Viejo, me desquité en Año Viejo. O sea, que has entrado en el nuevo año con ilusión, con ganas, con fuerza y con muchos proyectos. Personalmente, sí, y empresarialmente, pues las cosas han ido muy bien, porque la gente sigue moviéndose, la gente sigue viajando, y hemos tenido estas Navidades, tanto en los tráficos de Baleares como Canarias, como en el Estrecho, movimientos récords en cuanto a personas, en cuanto a vehículos y en cuanto a mercancías. Os voy a contar unas pequeñas cifras para que entendáis la grandeza de esta marca, de esta empresa y del proyecto empresarial que lidera Adolfo. Hablamos de Balearia. Balearia en estos momentos cuenta con 34 barcos, con más de 1.800 empleados y una facturación en el año 2022 en torno a los 550 millones de euros. Además, tiene 24 rutas presentes en 6 países. Por lo tanto, evidentemente podemos decir que es el gran líder en el mundo naviero en el transporte de pasajeros, que llegarían a unos 4 millones de pasajeros al año en nuestro país. Balearia no deja de ser un ejemplo que además lidera una persona que está ligada al mundo de los barcos y del transporte marítimo desde que tenía 23 años. Ha pasado por todos los puestos y conoce desde dentro muy bien la compañía, pero sobre todo el sector. Por eso hoy queríamos hablar con él, aprender de él y compartir tiempo, ese que nos gusta hacer aquí en Miradas Viajeras, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, para esos más de 2.100.000 telespectadores que nos seguís todos los fines de semana. Así que muy atentos, porque en esta conversación seguro vamos a aprender mucho del presidente de Balearia, de Adolfo Utor, que lo tenemos con nosotros y al que le quería preguntar. Año 2022. Empezó con la variante de Omicron, pero luego fuimos recuperando, ¿no? El año 2022 podemos considerar que ha sido un gran año para nosotros. El 21 ya fue el de la recuperación, el 22 ha sido el de la consolidación. Tuvimos la gran noticia del restablecimiento de las relaciones con Marruecos a partir del mes de junio, y eso dio un impulso, ¿no?, a una situación que ya era buena y que ya venía buena. Es decir, el viajar seguro, el viajar en barco, ha sido algo que cada vez se ha extendido más. En Baleares se ha trabajado muy bien, tanto en los servicios entre la península, Cataluña, Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, como en los servicios interinsulares. Se ha trabajado muy bien en Canarias y podemos decir, y puedo decir ahora con bastante perspectiva y con datos, que el año 2022 ha sido un año récord para nuestra compañía. Ha sido muy bueno, sin lugar a dudas. Pero ahora comenzamos un nuevo año. Estamos iniciando el 2023, estamos en puertas de la celebración de una nueva edición de Fitur, la feria de turismo más importante del mundo, y se nos plantea muchos retos. Hay gente que habla de sostenibilidad, otros hablan de innovación, otros de aplicación de las nuevas tecnologías. Desde el punto de vista de uno de los grandes líderes del sector turístico, desde el punto de vista tuyo, el sector turístico, ¿a qué retos se enfrenta de verdad en el año 2023? Bueno, realmente has nombrado dos elementos eje y básicos hoy en el sector turístico, y yo creo que en cualquier sector de la economía. Uno es el de la sostenibilidad, es decir, hoy no es una opción la sostenibilidad, hoy es una obligación, no hay otro camino. Es decir, tenemos la obligación como empresas de ser responsables,
de ser empresas ciudadanas y de actuar con el mínimo impacto en el ámbito del cambio climático, de la sostenibilidad, en el ámbito de la descarbonización. Para eso nosotros, que somos una compañía de transporte, hemos dirigido muchos esfuerzos, no solo desde la perspectiva del combustible a utilizar, sino también desde la perspectiva de las distintas tecnologías que se presentan. Porque además vamos a tener la obligación de someternos a unas normativas cada vez más exigentes. Para Balearia la sostenibilidad forma parte de su propio ADN. Eso lo tiene uno que acompañar también de la digitalización. La digitalización es otro de los ejes fundamentales en los que todas las empresas y en todos los sectores económicos focalizan su esfuerzo. ¿Por qué? Porque es lo que te va a aportar competitividad, es lo que te va a aportar mejor servicio, es lo que te puede aportar mejor atención al cliente, un trato más personalizado. Estos dos elementos son ejes fundamentales, junto con un tercer elemento que nunca hemos de olvidar, que es la gobernanza. Es decir, las compañías tenemos que ser responsables, ¿no? Porque entendemos, y así lo entendemos en Balearia, que ser responsable es rentable. Hoy no hay caminos, no hay atajos para llegar a los sitios, hay que hacerlo siempre desde una perspectiva de responsabilidad en el ámbito económico, en el ámbito medioambiental y en el ámbito social. ¿Veis por qué os digo que da gusto escuchar a los grandes líderes del sector? Es un aprendizaje constante, como estamos teniendo en esta conversación Fitur, en ese itinerario que estamos siguiendo con vosotros, de la mano de vosotros, que sois el alma de la televisión del turismo, el alma de Movistar Plus y de Negocios Televisión, de Miradas Viajeras Magazine. Ahora, con el presidente de Balearia, con Adolfo Outol, que nos está desgranando un poco cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar en el sector turístico durante el año 2023, un año en el que Balearia seguirá creciendo y pondrá el foco también en el cuidado al pasajero. Evidentemente, nosotros este año, el pasado 28 de septiembre, votamos el que va a ser el primer ferry eléctrico de España, del Mediterráneo, podemos decir, que enlazará a las islas de Ibiza y Formentera, el Cap de Barbaría, un barco eléctrico 100%, que emitirá 0 emisiones, sobre todo en sus estancias, entradas y salidas de puerto, con una motorización muy ajustada, se minimizará las emisiones de CO2 a la atmósfera e incorporará elementos nuevos. Será un barco que incorporará elementos nuevos del slow travel, es decir, el viaje será más largo, pero nosotros lo que vamos a procurar que ese viaje entre Ibiza y Formentera, que son 11 millas escasamente, que pasa por 3 parques naturales, donde mucha gente paga mucho dinero para alquilar yates y estar allí fondeado, ese viaje que va a prolongarse 15 minutos más porque va a llevar menos potencia el motor y en consecuencia va a contaminar menos, vamos a convertir el viaje en un placer de viaje, porque las estancias, la habilitación del barco va a ser una habilitación como la de un beach club, como la de un chill out, ¿no? Esa es la gran novedad que vamos a tener entre Ibiza y Formentera, una nueva experiencia de viaje. Siempre se utiliza un anglicismo y en este caso se habla de Green Travel Experience, ¿no? Una experiencia verde en un viaje fantástico entre Ibiza y Formentera. Esa es la gran novedad de nuestro nuevo servicio, porque los nuevos buques que estamos construyendo, otro buque también gemelo del Eleanor Roosevelt, el barco que hace de Ibiza a Palma, que está destinado a Barcelona, es un buque impulsado con gas natural licuado, que podrá en un futuro consumir gas renovable procedente de granjas, macrogranjas y vertederos, un gas que no emitirá, que será neutro en emisiones, y también podrá, estos motores de gas natural licuado también podrán alimentarse de hidrógeno verde, ¿no? Ese barco se está construyendo en Gijón, lo votaremos también en el año 23 y entrará en servicio en el año 24. Toda la nueva flota que renueva Balearia y que está renovando permanentemente incorporará como 2 ejes fundamentales el medio ambiente, el de la sostenibilidad, para que estos buques cada vez contaminen menos, y el de la digitalización, para que sean más seguros, sean más eficientes y al mismo tiempo den una experiencia al cliente cada vez más confortable y cada vez más divertida. Cómo me gusta este nuevo proyecto. Ya sabéis, para todos aquellos que nos seguís habitualmente, que tenemos una cierta preferencia y cariño por Formentera, que hemos ido a llevar y que hemos llevado el programa de Miradas Viajeras a Formentera, que lo hemos hecho allí en directo, y es verdad que siempre teníamos el concepto del slow. Si ahora vamos a ir de Ibiza a Formentera despacio, tranquilos, disfrutando del viaje y convirtiendo el viaje en una experiencia, wow, bienvenido sea, Vaya pasada que nos está contando Adolfo Outol, el presidente de Balearia, al que a mí me gustaría ahora precisamente llevarle un poquito a la compañía, ¿no? Ya nos has adelantado algunas cuestiones, pero a mí me gustaría saber, de cara al 2023, cómo lo afronta Balearia, cómo afronta los retos del sector turístico y alguna noticia que nos puedas dar, además de esos barcos que están a punto de zarpar.
Bueno, os he dado la noticia también va a ser que estamos en un plan de renovación de flota, donde vamos a sustituir todos los barcos que tienen más de 20 años en los próximos 5 o 6 años. Estamos intentando también que dentro de esta inversión o macroinversión que va a hacer la compañía, activar al sector de la industria naval en nuestro país, activar al sector técnico, a las oficinas técnicas, a todos los proveedores de la industria naval auxiliar, y de esta forma convertir las líneas marítimas que tiene España con territorios no peninsulares, que son territorios como Ceuta, Melilla, Islas Canarias, Islas Baleares, que forman parte de nuestro país y que necesitan comunicaciones eficientes, modernas. Vamos a intentar por todos los medios que el número de pasajeros que viajen en barco se multipliquen. Nosotros competimos con otras compañías marítimas y competimos también con el medio de transporte rey, ¿no?, que es el avión, ¿no? Creemos que un país civilizado, un país avanzado, cada vez deben ser más los pasajeros que viajen en barco, sobre todo en trayectos cortos, porque contamina mucho menos y porque se disfruta bastante más. Navegar es algo natural, como la vida misma. El hombre navega desde que tiene conciencia de que es hombre. Desde el principio de la humanidad, el hombre navegaba. Esto de volar es del siglo pasado, esto es antinatural, porque no lo pensamos, ¿no? Pero en trayectos cortos tengo que decir que los países más desarrollados viajan más en barco. Yo voy a ponerte un ejemplo paradigmático, que es Dinamarca. Dinamarca tiene 5,5 millones de habitantes. En barco viajan al año 40 millones de personas. ¿Por qué? Porque hay barcos modernos, porque hay frecuencias, porque la accesibilidad es rápida, porque entras en el barco y tienes todo tipo de servicios, porque estás conectado al 5G, que tendrá el CAT de Barbería, que tendrá el Eleanor Roosevelt, ya no 4G, 5G, máxima conectividad, y porque estarás disfrutando del viaje, porque el viaje es el destino, y muchas veces uno tiene prisa de llegar de un sitio a otro y dice, bueno, en algún sitio hay que estar, pero si puedes estar en un barco rodeado de mar, en un marco incomparable y disfrutando de la naturaleza, ¿para qué tienes tanta prisa de llegar al otro lado, ¿no? Vamos a, entre nuestros retos precisamente, y el más grande de todos, está en que cada vez más personas viajen en barco, porque viajando en barco disfrutarán y al mismo tiempo contribuirán a algo muy, muy importante, que es la conservación del planeta, teniendo en cuenta que el barco es el medio de transporte, el modo de transporte más sostenible que hay. Mucho más que el ferrocarril, porque el ferrocarril y al ferrocarril se destinan muchos recursos y muchos esfuerzos en este país, y tenemos que decir que el barco es mucho, mucho más sostenible que el ferrocarril. No hablemos ya de la carretera y de los que van por los aires. Oye, Adolfo, estaba escuchándote, es un aprendizaje constante, pero estaba pensando, una persona que lleva tantos años en el sector de las navieras, que lo conoce, que lo ha hecho todo, porque vendías boletos. Sí. Y has estado en todas las áreas de gestión, luego la dirección general, ahora la presidencia de Balearia. ¿Cómo ves la evolución del sector naviero en todos estos años? Bueno, tiene que ser apasionante, ¿no? Bueno, el sector naviero tenemos que entender que tiene muchas ramificaciones. No es lo mismo transportar petróleo en tanques que transportar contenedores, que los cruceros, que no es transporte, los cruceros es turismo, son hoteles flotantes, no es otra cosa. Y luego está el modo de transporte que nosotros, en el que nosotros nos hemos especializado, que es el transporte combinado de pasajeros, vehículos y mercancías rodadas. Esa es nuestra especialización. Tenemos la gran fortuna, yo siempre digo que tengo una gran fortuna trabajando en este sector, porque es un sector milenario. Como decía, se navega desde que se tiene conciencia de que se es hombre, ¿no? Igual que lo es el aceite, igual que lo es el vino, ¿no? Trabajar en sectores milenarios es una fortuna enorme, ¿no? Yo creo que cada vez más, esto es algo que no, es decir, vienen nuevas tecnologías, vienen nuevos medios de transporte, el tubo que transporta a la gente a no sé qué velocidades de encerrado en un... Pero yo creo que los medios de transporte tradicionales, y en este caso navegar, y cada vez de forma más sostenible, se va a mantener. Hay gente que tiene mucho dinero y que tiene tiempo, que son los más afortunados, porque los que tienen mucho dinero y no tienen tiempo, pues son felices, ¿no? Pero no mucho. Hay quien no tiene ni tiempo ni dinero, esos son los que peor están, peor ¿no? Todavía. Pero bueno, generalmente no, lo que se compra no es un barco, es decir, con tiempo y con dinero te compras un barco. El que necesita un avión y un jet para ir de un sitio a otro es porque no tiene tiempo, ¿no? Y no deja de ser, no tener tiempo no deja de ser un infortunio, ¿no? En ese sentido, para mí y para nosotros, el sector del transporte marítimo combinado, que ya digo que en los países más desarrollados es donde más hay, y además no digo que hay más transporte combinado de ferries,
porque sean países desarrollados, digo al revés, son países desarrollados gracias a que tenemos ferries, porque los ferries facilitan el just in time, facilitan que las mercancías lleguen a tiempo, que se eliminen los almacenes en 24 horas, en este caso el caso paradigmático de Amazon, que cualquier pedido que se hace en Baleares se pide en cualquier sitio de la península y al día siguiente a las 6 de la mañana está en su destino. Hablamos de las grandes superficies de distribución, hablamos de los pasajeros, hablamos de los servicios. Yo creo que el transporte marítimo tiene mucho futuro, cada vez tiene más futuro y desde luego nosotros como empresa y como organización vamos a seguir luchando y trabajando porque el transporte marítimo sea una solución. Más, voy a decir una última cosa, si me lo permites, porque estoy hablando demasiado. El transporte marítimo, nosotros tenemos una misión, toda empresa tiene una misión trascendente, más allá de maximizar sus beneficios, que es necesario para cumplir luego con tus compromisos, ¿no? Y nuestra misión es construir nuevos barcos, abrir nuevas líneas marítimas y con ese esfuerzo y ese trabajo propiciar que exista el libre comercio, la libre circulación de bienes, de personas, de conocimiento y de cultura, porque ahí está la fuente, y ahí estuvo la fuente de nuestra civilización en el Mediterráneo, porque el Mediterráneo nació por ser un mar trenzado de buques y de transportes que posibilitaban ese intercambio que es el que realmente termina y desemboca en progreso económico y en nuestro caso en progreso económico sostenible, porque debe de ser progreso humano. Adolfo, ¿con qué viene Balearia a Fitur? Bueno, Balearia viene fundamentalmente, como ya he dicho, el día 19 a la 1 del mediodía a celebrar su 25 aniversario, a mirar hacia atrás para relanzarnos hacia adelante, ¿no? Han sido 25 años apasionantes, donde siendo una empresa pequeña y no significativa, nacimos como una sociedad anónima laboral, hemos recorrido un camino inmenso. Queremos seguir trabajando en España, queremos seguir expandiéndonos en el norte de África, porque el norte de África, y tenemos que contribuir a que el mundo sea mejor, trenzando también como lo fue en la época del Mediterráneo clásico, trenzando y comunicando Europa con el norte de África, me estoy refiriendo a Marruecos, me estoy refiriendo a Argelia, me estoy refiriendo a Túnez, porque eso va a facilitar que el mundo cambie, que el gran problema que tenemos en el Mediterráneo con el conflicto norte-sur, con el conflicto del terrorismo, se disipe, porque eso solo tiene un camino, que es el del progreso económico. Y el progreso económico viene con las líneas de comunicación, con las infraestructuras. Se está produciendo un fenómeno también importante, que es el de la relocalización, donde nosotros estamos contribuyendo. Inditex está abriendo fábricas en el norte, en Marruecos. Espero que se abran también fábricas, es decir, que no nos vayamos tan lejos, no es necesario irse a la China o irse al Vietnam, sino que tenemos territorios cercanos a Europa, del norte de África. Tenemos una obligación con esos territorios también y tenemos que procurar que crezcan, que progresen, que se desarrollen, y ahí estamos nosotros, ahí están las líneas marítimas. Tenemos proyectos también en el Caribe, trabajamos entre Estados Unidos y las Islas Bahamas, tenemos proyectos también entre Puerto Rico y República Dominicana, entre Port Everglades, entre Fort Lauderdale, el puerto que hay al norte de Miami, República Dominicana, Puerto Rico. Un proyecto que quedó ya un poco olvidado, que fue el de Cuba, como consecuencia de los cambios políticos, pero todo puede volver a cambiar. Queremos contribuir también al desarrollo del mar del Caribe, de Centroamérica, con nuestras líneas marítimas. Es un proyecto también de expansión, norte de África, Caribe, y por supuesto seguir modernizando la oferta de transporte marítimo de nuestro país. Pues podéis encontrar todo lo que tiene referencia con Balearia en Fitur, la feria de turismo más importante del mundo, que como sabes se abre sus puertas el próximo miércoles. Estamos, nada, a unas horas simplemente de disfrutar de un nuevo certamen, el más importante del mundo en cuanto al sector turístico hablamos. Adolfo, te quería preguntar, si yo te pido ahora que cierres los ojos y pienses dónde te gustaría estar y nos des una opción de destino para seguir escribiendo ese libro de viajes que estamos haciendo con todos los presidentes y CEOs que están pasando por nuestras cámaras, ¿dónde me llevas? Bueno, evidentemente, y se ha nombrado aquí, porque además es un lugar de destino habitual, tengo una pequeña casita en Cap de Barbaria, el nombre que ha dado, o el cabo, el accidente geográfico, o la zona que ha dado nombre a nuestro nuevo buque, he estado estas Navidades allí, es decir, he disfrutado mientras tuve el estómago bien, después de Año Nuevo allí, y pasear
por Illete sin nadie absolutamente, o pasear por Michor, o irte a Escaló, o disfrutar de una Formentera sin nadie, con sol, yo creo que es algo divino, ¿no? También lo es durante el verano, además de sol, puedes bañarte en la playa. Puedo decirte que hay mucha gente que se baña incluso con temperaturas para nosotros extremas, cuando hablamos de 18 o 17 grados de temperatura en el agua, para otros, los más valientes, sobre todo provenientes del norte de Europa, no. Para mí es un destino ideal, pero es un destino ideal también Menorca, es un destino fantástico Mallorca, es un destino más para juventud, y no juventud. Ibiza, es decir, las islas son maravillosas, lo es Tenerife, lo es Las Palmas, lo es La Gomera, es muy difícil elegir entre tantos, ¿no? Y lo son también Ceuta y Melilla, y saltar a Marruecos, y saltar a estos países vecinos. Argelia es más complicado, y más ahora con la polémica que hemos tenido. Nosotros teníamos relanzadas líneas con Argelia, tenemos líneas con Argelia desde Valencia, con Mostaganem, y vamos a relanzar también líneas con Orán, con Bujía. Tuvimos que parar como consecuencia del conflicto político que sobrevino. Estamos sometidos a la geopolítica, nos afecta mucho también el combustible en el año pasado nos ha castigado. Afortunadamente nosotros compramos combustible a futuro y eso ha temperado y ha posibilitado que el año fuera bueno desde el punto de vista del resultado. Este año próximo no tenemos combustible, pero parece que se está comportando, es decir, Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Es decir, el combustible en transporte, no solo a nosotros, al transporte aéreo, al transporte por carretera, a todos los transportes, nos afecta mucho porque es un componente de coste muy alto. Nuestra estructura de coste, el combustible suponía en el año 2019 aproximadamente un 20%, en el año 2022 ha supuesto un 40% dentro de nuestra estructura de costes, ¿no? Tenemos que trabajar por ser cada vez más eficiente. Me he desviado, Sí. Hay muchos sitios donde estar y uno es Formentera. Te había pedido un capítulo del libro de viajes y casi nos has hecho la guía entera. Estamos hablando con el presidente de Balearia, con Adolfo Autor, que nos está contando infinidad de cuestiones importantes relacionadas con el sector del turismo, con el sector de las navieras y, por supuesto, con Balearia, otro de los grandes líderes en nuestro país, otra de las grandes compañías referencia a nivel mundial que hoy queríamos tener aquí en estas conversaciones Fitur. Adolfo, te cedo esa cámara y lanzas un mensaje a todos los telespectadores. Hombre, yo creo que es un mensaje muy general y es un mensaje que todos compartimos. Deseamos para bien del sector turístico y para bien del mundo y de la sociedad que la guerra de Ucrania finalice, es decir, que aquello se retire, que no vaya más, que la escalada termine y que vuelva a la normalidad. Yo creo que eso es un deseo de año, es un deseo ya navideño de una Navidad pasada, pero esperemos que evolucione convenientemente. Todo apunta a que sí, pero bien, mi deseo y lo que yo quisiera para todos es que terminemos con las guerras, que se volviera la estabilidad a Europa y al mundo, y que podamos, las empresas que nos dedicamos a ofrecer servicios y productos turísticos, hacer nuestro trabajo para todos, para rusos, ucranianos, europeos, chinos, americanos, españoles, y que podamos seguir disfrutando de la vida, porque es lo más sagrado que tenemos y lo que debemos de preservar siempre a todos. Adolfo Autor, presidente de Balearia. Adolfo, un auténtico placer. Siempre esgrimimos para terminar el grito que siempre nos ha acompañado en todas las ediciones de Fitur. Nos vemos en Fitur. Nos vemos en Fitur ya mismo. Ya mismo, en unas horas abre esta nueva edición de la Feria de Turismo más importante del mundo, donde vas a poder encontrar a Balearia. Miradas Viajeras Magazine, Movistar Plus, Negocios Televisión, para esos más de 2.100.000 telespectadores que todos los fines de semana siguen el programa. Continuamos aquí, en Fitur, en Conversaciones Fitur.